Hola, ¿cómo estás? Si ya viste otros videos de este canal o me seguís en Instagram, habrás notado que muchas veces me refiero a los seres cristalinos. ¿Quiénes son? ¿Son los cristales? ¿Son otros seres? En el video de hoy te voy a contar sobre mi sentir y mi experiencia con ellos. Cuando empecé a conectarme con los cristales, hace más de 10 años, no tenía claro de qué trataba. Solo sentía que me llamaban mucho la atención y quería conocer más sobre ellos. Siempre sentí a los cristales y a las piedras en general, porque de chica las buscaba en los ríos y aún hoy tengo algunas que me traje de Córdoba. Los sentía muy especiales, que tenían algo más. Hoy puedo contarte que ese algo más son los seres cristalinos. Si buscas información sobre cómo se forman y crecen los cristales, la mineralogía tiene una explicación al respecto desde el lado científico. Pero a pesar de dejar de lado la parte energética y vibracional de los cristales, leí algo interesante. Los cristales pueden pertenecer a una familia determinada, como los cuarzos, ser de una especie específica, como el cuarzo rosa, pero aún así, cada cristal tener características que lo hacen único como individuo. Si ponemos un ejemplo desde las cualidades energéticas de los cristales con esto mismo, todas las turmalinas negras repelen la energía negativa y ayudan a enraizarte en quién sos. Pero también cada turmalina es única y su energía vibracional es un ser cristalino. Un ser cristalino es una energía sutil, de planos elevados que habita en un cristal y que potencia las cualidades del mismo. ¿Todos los cristales son seres cristalinos? Es una muy buena pregunta y me gustaría que compartas tu sentir en los comentarios. Personalmente creo que sí, que cada cristal es un ser de luz que está en este plano para acompañarnos en nuestro camino de la conciencia. Te voy a contar mi experiencia con un cuarzo celestial. Lo compré porque lo necesitaba para la formación que estaba haciendo en ese momento. Un cristal que trabaja sobre la sombra y la línea ancestral. Y un día lo tomé para meditar mientras escuchaba con auriculares música suave. Al rato de estar sentada, escucho que alguien silba bajito tarareando la música. Lo primero que hice fue chequear sacándome un auricular del oído a ver si venía de afuera ese sonido, pero no. Al rato, otra vez. Lo volví a escuchar, hasta que me di cuenta que era el cristal el que estaba cantando. Un ser angelical cantando amorosamente y acompañándome en ese momento con su melodía, y hasta podía imaginármelo sentado como yo estaba en ese momento disfrutando del compartir. Desde ese instante, aún más segura estuve que los cristales no son simples piedras. Y entonces es que surgieron en mí varias preguntas. ¿Qué pasa con lo que se estuvo enseñando por tanto tiempo? Que los cristales hay que programarlos, que hay que limpiarlos porque se cargan, que si se rompen hay que enterrarlos, incluso que hay que tener cuidado con algunos porque son peligrosos para el organismo. Me pregunté, y te invito a que te preguntes también vos, cuando un cristal se rompe, ¿su esencia también? ¿Un ser luminoso puede programarse? ¿Un ser de luz tiene que limpiarse? Conectar con los seres cristalinos implica conectar con la conciencia, y para conectar con la conciencia tenés que ir hacia tu interior y trabajar en vos mismo. Los seres cristalinos están para acompañarte en este camino, para ayudarte a que los procesos sean más profundos, pero no harán el trabajo por vos. Nadie puede hacerlo en tu lugar. Los seres cristalinos tienen un amor inmenso y desinteresado por todos los seres. Está en nosotros abrirles las puertas, porque ellos nunca vulnerarán nuestro libre albedrío. Si tenés alguna experiencia con seres cristalinos para compartir con esta comunidad, te invito a que lo hagas en los comentarios.
También si tenés alguna pregunta o lo que quieras compartir, el espacio está abierto para que entre todos nos enriquezcamos. Si todavía no estás suscrito al canal, dale el botón de suscripción ahora y déjame tu me gusta a este video. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo. Que sigas bien.